regreso después de esta pausa comercial donde tenemos un interesante invitado tomando todos los resguardos necesarios, por supuesto, el distanciamiento físico-social, nuestras mascarillas también, el uso periódico y prácticamente cada una hora, ¿cierto?, de alcohol gel para poder evitar riesgos de contagio, sobre todo para nuestros invitados y para nosotros también, en el fondo, para que podamos seguir informándole a ustedes aquí a través de un nuevo capítulo, un nuevo bloque de actualidad y política. Está con nosotros, fíjese, el mayor Roberto Andaur Silva, él es comisario de la primera comisaría de Osorno y nos va a comentar y aclarar, la verdad, varias cosas que creo que se nos había olvidado un poco. Bueno, cuando estuvimos recién en cuarentena no teníamos, ¿cierto?, no teníamos el paso a paso, se implementó después. Mayor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, gusto saludarlo, gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente, los televidentes que nos están viendo en este espacio. Les agradezco la invitación y espero que todas las preguntas que ustedes me quieran consultar o la gente quiera hacer consultas, porque tengo entendido que Inés está directamente conectado con la Radio El Conquistador, sí, ¿no es cierto? Sacarle algunas dudas. Por supuesto que sí. Comencemos por el principio, como dijera el Guaso. El tema del plan paso a paso. Me gustaría que me explique paso a paso este plan. Bueno, efectivamente, cuando se inició la pandemia, obviamente se dispusieron algunas restricciones a nivel nacional, local y sectoriales. Y eso es, obviamente, a medida que pasó el tiempo, se efectuaron las mejoras. Y estas mejoras se determinó a través del Ministerio de Salud 5 pasos. Primero que está el paso 1, que es la cuarentena. En el que estamos nosotros hoy en día. Tenemos el paso de transición, tenemos el paso de preparación. El paso de transición es el 2. Es el 2. Eso quiere decir que las personas que están en el paso 2, o muchas veces la fase 2, muchos hablan de la fase 2, es que los fines de semana y festivos, las localidades, las comunas o las regiones, ¿no es cierto?, tienden a una cuarentena total durante esos días. ¿Fines de semana? Es el fin de semana, claro, o festivos. O festivos, perfecto. Exactamente, que es el mismo cumplimiento que es el paso 1, que es la cuarentena. Ya. Después tenemos, la cuarentena solamente que es toda la semana por 15 días al principio, o sea, por 14 días. Es lo que determina la autoridad sanitaria. Ya, el paso 2, fines de semana y festivos. Exactamente. El 3. Y después tenemos el paso de preparación, ¿no es cierto?, donde ya se abre el libre tránsito, obviamente con la restricción del toque de queda. Se abre algunos espacios para atención de público, siempre no en espacios confinados. Después tenemos la apertura inicial y después tenemos lo que es el último paso, es la apertura avanzada, cuando ya el resto de las conglomeraciones, tanto comercio como el resto de los espacios públicos, ¿no es cierto?, empiezan a abrirse a mayor capacidad de pobladores. Esa es la 3. Esa es la 4. Es la 4, perdón. La 3 es la que tuvimos nosotros hace un par de semanas. Exactamente, la que tuvimos tiempo hace una semana, prácticamente una semana atrás. La 3, digamos, por ejemplo, los gastronómicos, 25% en terraza, y la 4 ya es un 50%. Es un 50%, ya. Y después ya los espacios ya empiezan a hacerse más, la ocupación de los espacios confinados empiezan a ser más abiertos, con mayor capacidad de atención. Tenemos algunas comunas en paso, o sea, fase 5, yo sé que usted es de acá, pero en fase 5 creo que no hay. No, hasta el momento no. Existe solamente la apertura 4. inicial y la de preparación en algunas comunas. Y nosotros que estábamos anteriormente en paso de ya preparación, volvimos al paso 1, que es cuarentena, donde las personas tienen que estar directamente confinadas dentro de su domicilio. Ya existen limitaciones para el desplazamiento, igual todo lo que es entrega de medicamentos, abastecimiento, todo lo que son los productos esenciales. Funcionarios que tengan que ver con el tema de la salud son de primera línea. En primera línea, hoy en día también se le ha otorgado esa característica a los talleres mecánicos acá en la comuna de Osorno, talleres de bicicleta, y ahí también hay que hacer una aclaratoria, que es para la gente que tiene ese medio de transporte diario habitual, la represión y mantención de estos medios. Que es un vehículo y una bicicleta. Una bicicleta, justamente. Por ejemplo, ahí sería bueno, Mayor, que nos aclarara quiénes pueden, digamos, desplazarse, no libremente, pero quiénes pueden desplazarse, digamos, y cuáles son los permisos que tienen que sacar
los funcionarios de salud, ¿cierto? ¿Cuáles son, digamos, las personas que trabajan en, no sé si empresas o en servicios de primera necesidad? Vamos a aclarar. Todos los empleados públicos, cuando estemos prestando funciones laborales, basta con su credencial de que le entrega cada institución. Perfecto. Nosotros los carabineros, el servicio de salud. Pero cuando dejamos de ejercer esta función, que es una función básica, esencial para la comunidad, nosotros obligatoriamente tenemos que portar nuestro permiso temporal, transitorio. De las 4 horas. Dependiendo para qué va a ser utilizado. Puede ser para salud, para compras. Para compras, porque el de compra hoy día tiene un máximo de utilización de 3 horas y solamente pueden ser solicitados 2 veces a la semana. Después tenemos para la concurrencia médica, basta que la persona tenga su certificado de salud, su citación médica, y esto es bueno aclararlo, que la gente al médico tratante o al que se le solicitó una hora médica, le otorgue una hora médica por escrito. Para que lo pueda adjuntar, ¿no es cierto?, a través de nuestra comisaría virtual. Puede ser incluso y requerirlo. Vía WhatsApp. Exactamente. ¿No? Con que justifique, digamos, que pidió el permiso transitorio requerido. Ya, perfecto. Y aquellos, por ejemplo, emprendedores gastronómicos que entregan delivery para poder... Bueno, ¿cómo es eso? Ese ya es permiso colectivo. Exactamente. Después tenemos los permisos colectivos, que son los requeridos por las diferentes empresas o establecimientos comerciales. Y eso es responsabilidad del propietario o del empresario en sí, o que a quien él determine dentro de la empresa como representante legal o gerente, que a través de la plataforma ellos suben los antecedentes que requiere, valga la redundancia, el sistema informático o virtual de Carabinero, entrega la información y se le entrega por el día que autoriza dicho permiso. Y por ejemplo, hay algo que nos atañe a todos nosotros, digamos acá, los medios de comunicación. Nosotros tenemos que contar con una credencial y un salvoconducto colectivo. ¿Cómo es? Tenemos que tener personalidad jurídica, porque hay muchos medios que, por ejemplo, que están a través de Facebook, que no sé si se dicen o no, igual informan, igual comunican. No, solamente si usted ve la norma, es para los medios formales, oficiales y formales. Ahora, obviamente, que al tener efectuar esa labor, esa función, pueden solicitarlo directamente en la comisaría o a través de la comisaría virtual un permiso. ¿Qué pasa con los jóvenes menores de 18 años y los adultos mayores de qué edad? De 75, de 70 que pueden salir, tengo entendido. Y ahí me gustaría que me lo aclare, porque también tenemos una confusión ahí. Vamos a ser bien claros y vamos a hablar puntualmente de la... Para mí un adulto mayor es arriba de 60 y de 65 años. Adulto mayor está normado que una mujer se considera adulto mayor a contar de los 60 y el hombre a contar de los 65. Pero bien, la norma señala que los mayores de 75 pueden los días lunes, jueves y sábado, repito, lunes, jueves y sábado, durante 60 minutos, entre las 10 y las 12 y de las 15 y las 17 horas, pueden salir alrededor de su domicilio a una distancia no superior de los 200 metros. O sea, como la vuelta a la manzana. Una vuelta a la manzana. Es decir, ese es su lugar o espacio de esparcimiento para los adultos de mayor de 75 años. Ahora, también hay una de las consultas habituales que... Ya no es el confinamiento total como era anteriormente, digamos. No, pero es restringido sí el espacio de movilidad. Ya, perfecto. También una de las consultas que me ha hecho, porque también está en la página virtual de Carabineros, es los espacios de esparcimiento de los menores de edad, ya sean niños, niñas, adolescentes. ¿Ya? Ellos sí efectivamente tienen un permiso especial, pero eso es cuando la comuna que ha estado en cuarentena pasa los 14 días. Ah, perfecto. No es que durante esta semana y la próxima los menores pueden hacer uso de ese permiso. O sea, no tienen permiso. No tienen permiso durante este periodo. Pasados los 14 días, y si esta cuarentena, la autoridad sanitaria así lo determina, prolongar los días que ellos determinen, ¿no es cierto?, los niños, niñas y adolescentes pueden otorgar este permiso, ¿no es cierto?, el cual consiste en 2 jornadas durante el día entre las 10 y las 12 y después entre las 16 y las 18 horas. No por un tiempo no superior a los 90 minutos, dice la norma. Ah, perfecto, perfecto. O sea,
por lo menos esta semana y la próxima, los niños menores de 18 años tienen que estar en sus casas, confinados. Exactamente. Perfecto. Y ahí como, por ejemplo, ¿cuál es el criterio que se utiliza, Mayor, tomando en cuenta que, a ver, muchas personas tienen estos permisos colectivos, estas credenciales, ya sea no sé, de salud o de que son funcionarios de primera línea, o los mismos medios de comunicación también, hay que decirlo, por ejemplo, que utilizan estos permisos, digamos, como para hacer otro tipo de trámites, ¿o no? Mire, en realidad nosotros hemos efectuado un plan de trabajo que lo desarrollamos en la primera cuarentena y que lo hemos traspasado en esta cuarentena, y que hemos hecho algunas mejoras, ¿no es cierto?, en cuanto a la fiscalización y control. Desde el inicio de esta cuarentena, nosotros hemos triplicado el esfuerzo del personal en cuanto a los controles y fiscalizaciones, y yo creo que eso ha impactado bastante en la ciudadanía. Sí, tenido harta fiscalización. De hecho, comparado con la primera cuarentena, prácticamente ya en estos 4 días que se ha iniciado, hemos tenido ya prácticamente 120 detenidos que no le han dado cumplimiento a la solicitud o requerimiento de los respectivos permisos temporales. Pero independiente de que, o sea, de que sea primera vez o tienen que ser reincidentes, porque la pregunta que uno se hace, Mayor, y me imagino que ustedes también ahí en sus casas, los televidentes, o sea, ¿cuál es el abasto que tiene en este caso las comisarías, digamos, para llevar a 120 personas, por ejemplo, no sé, o 50 personas, ya no sé, diariamente, pero para llevarlas? ¿Por qué? Porque no tenían el permiso. Eso conlleva para ustedes, y estoy claro que lo hacen, hacer una labor muy sacrificada, porque tienen que el tema administrativo, que el traslado, que el gasto de recursos también. Entonces, ¿cuál es en ese contexto, cuál es el recurso con el que cuentan ustedes? Se lo voy a decir con una sola respuesta. Nosotros como instituciones estamos capacitados para albergar esa cantidad de requerimientos que nos exige la ciudadanía en cuanto al resguardo de nuestros ciudadanos. Ahora usted tiene que considerar que la comuna de Osorno, aquí la ciudad como tal, cuenta con 4 unidades policiales, 2 comisarías, una subcomisaría y 2 retenes. Claro. Entonces tenemos la capacidad suficiente y necesaria, ¿no es cierto?, para la fiscalización y control. Por ejemplo, ¿qué pasa en las comunas más pequeñas como San Juan de la Costa y Río Negro, que también están en fase 1? No sé si me lo puede responder, porque sí, efectivamente, no atañe a su jurisdicción. No, pero al contrario, porque yo un par de meses atrás era el comisario de la segunda comisaría de Río Negro, y también las comunas tenemos la capacidad de fiscalización y control. Ahora también tiene que hacer los carabineros. Nosotros tenemos una plataforma, ¿no es cierto?, que nos dice cuánto es la capacidad de carabineros que debemos tener en cada ciudad conforme a la cantidad de habitantes, requerimientos, ¿no es cierto?, y espacios de desplazamiento en cuanto al territorio. Así que eso nosotros como institución lo tenemos, sabemos las capacidades, sabemos que indistintamente estamos acostumbrados a doblegar nuestros esfuerzos. Claro. Sí, porque ahí hay que tomar en cuenta todo digamos, las otras cosas que no pueden tampoco dejar de lado, como por ejemplo los otros llamados, no sé, de algún tipo de delito, y ahí en ese sentido cómo están trabajando también paralelamente, porque tengo entendido y me gustaría que me lo corrobore, que ustedes también continúan, por ejemplo, con el tema de los plan cuadrantes, etc. El plan cuadrante, ni en esta pandemia, ni en la pandemia anterior, eso nunca se ha dejado de lado. Esos servicios se mantienen en forma permanente y en el tiempo, y se van a seguir manteniendo. Nosotros, el plan cuadrante es una función policial permanente y constante, y que está dentro del pilar fundamental en cuanto a la prevención del delito. Nosotros doblegamos nuestros esfuerzos con el mismo personal, ¿no es cierto?, para cumplir todas estas funciones que la ciudadanía nos requiere en forma diaria. Lo tengo clarísimo y hay que sacarles el sombrero por eso. Mayor, con respecto, antes de comenzar hablábamos, yo le decía, me gustaría que me entregue cifras de los permisos que se han solicitado, los permisos, digamos, en cuarentena y los permisos en toque de queda. Y ahí usted me aclaró muy bien que no tenemos toque de queda. ¿Por qué no tenemos toque de queda? Y nos gustaría que ahí nos explique también el tema. Y tiene toda lógica en realidad. Es algo súper sencillo. Lo que pasa es que cuando estamos en cuarentena ya no existen permisos de toque de queda. ¿Por qué? Son permisos temporales.
porque el confinamiento de las personas, y me incluyo, porque cuando yo dejo de cumplir mi función también tengo la obligación de concurrir a mi domicilio y mantenerme en mi domicilio, es estar confinado en nuestro espacio de habitualidad. Entonces no tengo motivo y razón de tener un desplazamiento a un lugar a otro, por cuanto inclusive el comercio se restringe y quedan solamente atendiendo los locales de primera necesidad y que son más esenciales y recurrentes a la ciudadanía. Otra de las situaciones que también me ha tocado vivir estos días es que la gente me ha hecho la consulta: ¿qué pasa si yo me enfermo? Sí. Y no tengo ese permiso. Créame que el permiso no lo necesita. Es una urgencia y por lo cuanto Carabinero no se lo va a exigir, así que la persona puede desplazarse libremente al lugar de atención médica. Y como también, por ejemplo, con respecto al tema de las denuncias por violencia intrafamiliar, si hay alguien que corre riesgo, también es más o menos lo mismo. El auxilio a la víctima, tampoco. Claro. No, esos son emergencias y eso van a ocurrir y pueden seguir ocurriendo. Y créame que nosotros ante eso vamos a estar siempre llanos y vamos a ser los primeros en prestarle el auxilio a la víctima. Y ahí me gustaría que nos detuviéramos un poquito mayor con respecto al tema de la violencia intrafamiliar. En la primera cuarentena que tuvimos, o cuando ya comenzó, digamos, este coronavirus al alza, hubo una campaña a nivel nacional donde se llamaba Prevenir precisamente la violencia intrafamiliar, lo que producto del confinamiento, ¿cierto? Donde además del tema de estar encerrados, el tema de la salud mental, producía, inclusive yo lo pregunté en su momento, me dijeron que las cifras se mantenían, no sé ahora cómo están, pero me gustaría también ahí la recomendación a ellos. Mire, en cuanto a si vamos a conversar de cifras, las cifras no han tenido mayor variación comparativamente, digamos, con tiempo atrás o años anteriores. Se mantienen. Ahora, la recomendación yo primero debe nacer dentro del mismo núcleo familiar. ¿Por qué? Porque es la vida sana y cotidiana que uno mantiene con su familia, con su pareja, con su conviviente, claro, inclusive hasta con su polola. Más que recomendación, yo llamo a que es un problema o mejor dicho, es la comprensión que uno debe tener con su pareja, claro, en el diario vivir. Es que, sobre todo en este contexto de pandemia, que estamos todos más estresados, ¿cierto? Ahora, cuando alguien me habla a mí de recomendación, bueno, la recomendación es que cualquier persona que se sienta violentada, inclusive hombre o mujer, claro, o mujer, ¿no es cierto?, tiene que solicitar el auxilio y el llamado a nosotros los carabineros. Y no solamente los carabineros, sino a la policía de investigaciones o a cualquier entidad pública que le preste el resguardo necesario. Nosotros somos una policía, ¿no es cierto?, somos uno más de esta somos, a ver cómo se lo dijera, somos dentro de la sociedad que dentro de la sociedad claro, que presta, ¿no es cierto?, el auxilio a la víctima. Mayor, usted nos señalaba que en esta cuarentena ya han tenido 120 detenidos por infringir precisamente estos permisos, ¿cierto? Y muchos de ellos han sido reincidentes. Ya, ahí quiero llegar. ¿Cómo ha sido el comportamiento de nosotros los osorninos? Porque precisamente por este comportamiento que tuvimos, ¿cierto? Cuando estábamos en fase 3 fue que tuvimos que volver a la fase 1, no respetar. Había muchos cabros jóvenes que se juntaban los fines de semana, que no estaban ni ahí, que no usaban mascarilla, etcétera, que si bien ellos pueden ser asintomáticos, no les puede perjudicar mucho, digamos, tener este virus, pero sí, digamos, al resto de su entorno, sobre todo a personas mayores y personas que tienen, digamos, enfermedades crónicas. Y ahí me gustaría un poco la reflexión como mayor, como comisario, cómo ha sido el comportamiento durante la fase 3 y ahora que ya estamos netamente en cuarentena. Bueno, lo que nosotros hemos observado durante estos días, y en el ámbito general, que la comunidad de Osorno ha respondido bastante bien. Ya. Obviamente tenemos los casos aislados que siempre no quieren cumplir con el resguardo de las normas sanitarias. Claro. Y eso se va a generar hoy día, se va a generar mañana y siempre va a haber personas que no creen, que no están de acuerdo con estas medidas, ¿no es cierto? Tienen otra visión del problema. Pero en contexto general, la ciudadanía de Osorno ha actuado bastante bien. De hecho, lo podríamos verificar este día domingo. La gente, gran parte de la gente que nosotros fiscalizamos y controlamos, todas mantenían, ¿no es cierto?, su permiso temporal.
la gente concurría a los supermercados, ya no concurría en la masa del grupo Sino que familiar, de a uno. sino uno, ¿no es cierto?, dos, y obviamente hay casos especiales donde hay mamás que por forma obligatoria tienen que concurrir con su menor porque no tiene con quién dejarlo. Claro. Ahí también entra a aplicar el criterio que tiene que ver No, con cada función. efectivamente, y eso uno lo entiende. Claro. Me gustaría, Mayor, que nos explique cuáles son los locales que deben estar abiertos o que pueden estar abiertos y que son de primera necesidad. Tenemos los supermercados, ¿cierto? Tenemos los supermercados, tenemos los mini supermercados, Los bancos. los bancos en su horario determinado, Sí, por supuesto. la AFP, tenemos Bueno, por supuesto, los servicios de urgencia, claro. las panaderías, Ya. los talleres mecánicos de maquinaria agrícola, Ya. las farmacias. Esos son los locales esenciales establecidos. Ya. Y hoy en día los restaurantes no pueden funcionar abiertos al público, pero sí pueden entregar a través de la plataforma Delivery. Sí lo pueden hacer Exactamente. los restaurantes, y ahí, Entrega a domicilio. y ahí me imagino que se puede dar un permiso, digamos, tanto para el cocinero, para el No, lo que pasa es que ellos piden ahí, ahí ellos piden su permiso colectivo como empresa. Ya. Y ahí en este caso el permiso colectivo se pueden desplazar, digamos, por... El permiso colectivo obviamente está delimitado dentro del horario de funcionamiento de los locales y obviamente restringe el desplazamiento de las mismas personas que pues elaboran en ese local. ¿Cuántos han sido los permisos otorgados, digamos, desde que comenzó la cuarentena, que fue el día sábado a las 5 de la mañana? Nosotros como comisaría, hemos ya entregado cerca de 2.000 permisos. Ya. De diferentes índoles, ya sean permisos colectivos, permisos temporales, salvoconducto. Ya. ¿Y por qué salvoconducto? Porque hay mucha gente que ha tenido la obligación por asuntos médicos de concurrir a otra región. Ya, y ahí me gustaría llegar también, lo estaba pensando, a ver si yo necesito ir, no sé, a la región, una región que esté... No puede salir. En fase, no. A ninguna comuna que... No, son ya. solamente situaciones especiales, ya sean por asuntos funerarios o médicos. Ya. No existe otro tipo, otra autorización para salir dentro de una ciudad o un lugar, espacio que esté confinado o esté en fase 1, que es cuarentena. ¿Y cómo se otorga ese permiso de funerario? Digamos, ¿tienes que presentar algún documento? Bueno, está el certificado de función. Ya. Y si es local, tiene 5 horas. Si es fuera de la región, 24 horas. Y ahí es donde opera el salvoconducto. ¿Y ahí cómo lo hacen, por ejemplo, ya si es una familia que presenta efectivamente el certificado de función de algún familiar más directo? No, acuérdense que por estos casos ¿ya? solamente hay un máximo de familiares. ¿Cuánto? 5. Ya, y esos familiares me imagino que si se van a trasladar a otra comuna que no esté en fase 1, por ejemplo, ¿se les hace algún examen antes? Porque uno no sabe, y bien lo sabemos, Mayor, por ejemplo, Purranque, San Juan de la Costa, la mayoría de los focos, de los brotes, digamos, de COVID-19 han sido también producto de funerales. Funerales, sí, pero eso hoy en día está restringido porque estamos ya en fase de cuarentena total. Ya. Así que no hay permiso, solamente es para los familiares directos. Ya. Sí, no, tampoco puede haber mucha aglomeración. No, solamente es para familiares directos, padre, madre, hijo. Pero los familiares directos también pasan por algún tipo de evaluación, examen PCR. No hay ninguno, solamente... Porque no se sabe, en una de esas, estamos hablando de familiares directos, pueden haber 10 familiares directos, pero ese familiar directo después se va a otra comuna y puede infectar. Solamente bajo esas circunstancias. Y el permiso solamente se otorga a los familiares directos, que es por los casos de situaciones funerarias o en su efecto situaciones de salud. Ya. Bien explícita. Bien explícito. Perfecto. Mayor, bueno, y con respecto al tema estábamos hablando que ustedes además, bueno, de seguir con estas fiscalizaciones hoy día en fase 1, además tienen que velar, ¿cierto?, por los delitos de mayor connotación sociopolicial. Y ahí me gustaría cuáles son esos delitos, cómo hemos estado, digamos, desde la pandemia a la fecha, a ver si nos puede hacer una evaluación, por lo menos a la comisaría que usted representa. No, se lo puede decir a nivel provincial, comunal, ¿no es cierto? A nivel provincial hemos tendido a una baja, un porcentaje bastante alto, y como comisaría también todos los delitos de mayor connotación han ido a la baja, pero no solamente a la baja el hecho de cometer un delito, sino las personas que se han cometido delitos hemos logrado la detención, que es lo más importante. Hemos actuado con una cierta rapidez, ¿no es cierto?
con eficacia y hemos detenido a los victimarios. Y eso también incluye, digamos, en el tema de del decomiso de droga, al cual yo he sido testigo de varios puntos de prensa que han realizado. Sí, en cuanto a los delitos, tenemos delito mayor connotación sociopolicial, hemos tenido bastante. Hemos tenido robo de lugar habitado, no habitado, ¿no es cierto? Hemos hurto. En la primera cuarentena hubo un poco de temor, digamos, sobre todo aquellos restaurantes, locatarios que no podían abrir durante la noche, ¿cierto? Porque estaba en la cuarentena total. Hoy día estamos en la misma situación y generó alguna inquietud, por así decirlo, estos locatarios que algunos, bueno, denunciaron o no. Entonces se genera una mayor percepción de estos delitos en lugar no habitado. ¿Cómo estuvimos en cifras y un poco también ahí la recomendación? Al contrario, yo creo que las cifras han sido bastante claras y siempre ha sido favorable. Una cosa es la cantidad de delitos que se cometan, claro, y la otra es la sensación que puede tener una persona. Ahora, usted sabe que cualquier persona que ha sido víctima de delitos es muy difícil que la persona tienda al poco tiempo a tener una sensación mayor de seguridad. Yeah. Ahora, yo siempre, las estadísticas muestran, ¿no es cierto? La información muestra parte de la realidad, pero no se ajusta realmente al trabajo y el esfuerzo que se está realizando. Y a todo el despliegue policial que nosotros hemos generado. Es cosa de ver, y eso salió, fue público, para el 18 de septiembre, la cantidad de puntos de controles que nosotros generamos, que inclusive a la ciudad le llamó la atención, que prácticamente teníamos todo el acceso y calles de acá, de la comuna de Osorno, el día 17 con más de 27 puntos de control vehicular. Mayor, para ir finalizando, porque me dicen que ya estamos en la hora, me gustaría que me aclare, porque la comuna de Osorno y las comunas en fase 1 no tienen cordón sanitario. ¿Cuál es la diferencia entre un cordón sanitario, una aduana sanitaria, y por qué no hay cordón sanitario, digamos, en esta etapa? Bueno, el cordón sanitario es el control que se corta los accesos en la entrada. ¿Qué es lo que y la aduana sanitaria es un control de todas las personas que transitan en ciertos puntos? Ahora, ¿por qué no se hizo cordón o aduana? Esa es una muy buena pregunta que usted debería consultársela a la Seremi de Salud. Perfecto, así va a ser. Finalmente le dejo algunos segundos ahí la cámara para que pueda hacer el llamado pertinente y la recomendación. No también. Solamente decirle a la ciudadanía que nosotros como Carabineros vamos a estar siempre y en cada minuto y en cada lugar atentos a cualquier requerimiento de auxilio a la ciudadanía. Y vamos a seguir trabajando constantemente y plenamente para entregarnos, ¿no es cierto?, a la seguridad y a la ciudadanía. Porque eso es lo que somos nosotros. Somos carabineros y nosotros nos entregamos a la ciudadanía y nos debemos a la ciudadanía. Perfecto, muchas gracias, Mayor, muy amable, y felicitaciones de parte de nosotros acá del equipo de TVNet, de Radio El Conquistador, también a todos los funcionarios que muchas gracias por la invitación y espero estar en otra oportunidad tratando de responder algunas preguntas que usted seguramente la misma ciudadanía le hace, ¿no es cierto?, y ir zanjando dudas. Muchas gracias, Mayor. Con nosotros ahí el Mayor entonces Roberto Andaúl Silva, comisario de la primera comisaría de Osorno, comentándonos detalles respecto de todo lo que ha generado y algunos cambios, toda esta cuarentena que volvimos, ¿cierto?, a la fase 1, tanto Osorno, Río Negro, Frutillar y también la comuna de San Juan de la Costa. Nosotros nos despedimos, esperemos que haya quedado informado sobre todo en este capítulo de actualidad y política, y por supuesto nos vamos a seguir viendo con más información, con más contenido aquí en las pantallas de su canal de TVNet. Hasta pronto.